Cuando entras a un templo, a una iglesia, a cualquier lugar que consideras sagrado, llevas contigo algo en las manos. Tal vez flores, tal vez dinero, tal vez una vela encendida. Te arrodillas, pronuncias palabras que has repetido 1000 veces, haces gestos que aprendiste de niño y después te vas sintiendo quizás un poco de alivio, un poco de paz momentánea. Pero hay una pregunta que casi nadie se atreve a hacer. Una pregunta tan simple que resulta demoledora. ¿Qué es exactamente lo que estás ofreciendo? ¿Qué llevas realmente en tus manos cuando te presentas ante lo que llamas divino? Krishnamurti planteó esta pregunta con una claridad brutal. Dijo que nosotros no tenemos nada que ofrecer excepto dinero, guirnaldas, postraciones y rituales. Nada más. Y luego agregó algo aún más perturbador. Preguntó si nos hemos dado cuenta de la tragedia que esto representa. La tragedia no está en los rituales mismos, sino en lo que revelan. Revelan que no tenemos nada genuino, nada transformado, nada vivo que entregar. Solo tenemos objetos, gestos mecánicos, palabras vacías. Piensa en esto por un momento. Imagina que alguien a quien amas profundamente viene a visitarte. Y en lugar de ofrecerle tu atención, tu presencia, tu escucha genuina, le das una moneda, le pones flores en la mesa y te vas. ¿No sería absurdo? ¿No sería casi ofensivo? Sin embargo, esto es exactamente lo que hacemos cuando nos acercamos a lo que consideramos más sagrado en la vida. Sustituimos la profundidad con símbolos. Reemplazamos la transformación con transacciones. Hay un templo en la India que Krishnamurti mencionaba frecuentemente. Se llama Tirupati. Es uno de los templos más ricos del mundo. Cada día, miles de personas suben la montaña para depositar dinero, joyas, donaciones, millones y millones de rupias. El templo tiene tanto oro que podría financiar escuelas, hospitales, cambiar la vida de comunidades enteras. Pero el dinero se queda allí, acumulándose detrás de puertas cerradas, mientras afuera la gente que lo donó sigue viviendo con las mismas ansiedades, los mismos miedos, la misma confusión interna. Krishnamurti preguntaba con asombro genuino: ¿realmente creen que los dioses quieren su dinero? ¿Piensan que lo divino, si es que existe algo así, necesita oro, necesita flores, necesita que te inclines de cierta manera? La pregunta no era retórica, era una invitación a ver algo muy obvio que normalmente no queremos ver, que todo el sistema de rituales y ofrendas materiales es un espejo de nuestra propia pobreza interior. No tenemos nada real que dar porque no hemos transformado nada en nosotros mismos. Esto no significa que los rituales sean malos en sí mismos. El problema no es encender una vela o cantar un mantra. El problema es cuando estos gestos se convierten en sustitutos de algo más profundo, cuando el ritual se vuelve un escape de la necesidad de mirarnos a nosotros mismos, cuando la ofrenda externa nos permite evitar la pregunta más incómoda: ¿he cambiado algo en mi manera de vivir? ¿He disuelto algo de mi egoísmo, de mi violencia, de mi indiferencia? La respuesta honesta, para la mayoría de nosotros, es no. No hemos cambiado nada fundamental. Seguimos siendo esencialmente las mismas personas después de años de rituales. Seguimos reaccionando con ira, con celos, con miedo. Seguimos viviendo desde la división, desde el conflicto interno. Y entonces, ¿qué ofrecemos realmente cuando vamos a un lugar sagrado? Ofrecemos nuestra continuidad, nuestra falta de transformación, disfrazada con símbolos externos que nos hacen sentir que estamos haciendo algo espiritual. Krishnamurti hablaba de una alternativa radical. Decía que si realmente amaras, ese amor mismo sería Dios. No necesitarías ir a ningún templo, no necesitarías ningún intermediario. El amor genuino, la compasión real, la atención profunda a la vida, eso sería lo sagrado manifestándose directamente. No como una idea,
no como una creencia, sino como una realidad viva en tu manera de relacionarte con el mundo. Pero aquí está el problema. El amor real es exigente. Requiere que mueras a tu propio centro, a tu propio interés. Requiere vulnerabilidad, apertura, la capacidad de ser herido. Es mucho más fácil dar dinero. Es mucho más cómodo repetir un ritual. Puedes hacer eso sin cambiar nada en ti. Puedes mantener intacta tu estructura psicológica, tus patrones, tus defensas, y aún así sentir que estás siendo religioso, que estás siendo espiritual. Esta es la tragedia que Krishnamurti señalaba. No es que los rituales existan, sino que nos hemos conformado con ellos. Hemos aceptado la mediocridad espiritual como si fuera profundidad. Hemos confundido la repetición con la devoción. Y en el proceso hemos perdido contacto con lo que podría ser genuinamente transformador. Piensa en cómo funciona realmente un ritual para la mayoría de las personas. Vas al templo en un momento de crisis. Estás asustado, ansioso, desesperado. Haces tu ofrenda, dices tus oraciones y sales sintiendo un poco mejor. El ritual te ha dado un alivio temporal. ¿Pero ha tocado la raíz de tu miedo? ¿Ha disuelto la causa de tu ansiedad? Por supuesto que no. Solo te ha dado un momento de escape, una distracción psicológica, y mañana volverás, con el mismo problema, buscando el mismo alivio temporal. Esto es lo que Krishnamurti llamaba la mente que busca gratificación, la mente que no quiere enfrentar lo que es, sino solo sentirse mejor. Y los rituales son perfectos para esto. Te dan una sensación de estar haciendo algo sin requerir que realmente cambies. Son como medicamentos que alivian el síntoma, pero nunca curan la enfermedad. Ahora bien, esto no se aplica solo a los templos tradicionales. Vivimos en una época donde hemos creado rituales completamente nuevos, rituales modernos que funcionan exactamente de la misma manera. Piensa en las redes sociales. Publicamos algo, ofrecemos nuestra imagen cuidadosamente editada al altar digital y esperamos las ofrendas de vuelta en forma de likes, comentarios, validación. Es el mismo mecanismo. Estamos ofreciendo algo externo, algo construido, algo que no es genuinamente nosotros, y esperando recibir a cambio una sensación de valor, de conexión, de significado. O piensa en el consumo espiritual moderno. Compramos libros sobre iluminación, asistimos a retiros, coleccionamos enseñanzas como si fueran monedas. Acumulamos conocimiento espiritual de la misma manera que otros acumulan riqueza material, y nos sentimos progresando, evolucionando, creciendo. Pero si miras con honestidad, ¿ha cambiado algo fundamental? ¿Eres menos reactivo, menos temeroso, menos atrapado en tus propios patrones? La mayoría del tiempo, la respuesta es no. Solo hemos agregado una capa más sofisticada a nuestra personalidad. Ahora somos personas espirituales. Usamos el lenguaje correcto, hacemos las prácticas correctas, pertenecemos a las comunidades correctas. Pero internamente seguimos siendo los mismos. El ego simplemente ha encontrado un nuevo disfraz, uno más respetable, uno que incluso podemos exhibir con orgullo. Krishnamurti era implacable con esto. Decía que toda acumulación espiritual es todavía acumulación. Todo el conocimiento sobre Dios, sobre la verdad, sobre la iluminación, es todavía conocimiento, todavía memoria, todavía pasado. No es la cosa viva, es solo la descripción, el mapa, no el territorio. Y nos hemos vuelto tan adictos a los mapas que hemos olvidado que el territorio existe. Entonces, ¿qué significa realmente tener algo genuino que ofrecer? Significa primero ver lo que eres sin ninguna máscara. Ver tu violencia, tu codicia, tu miedo, tu hipocresía, sin justificarla, sin racionalizarla, sin compararla con la de otros. Solo verla tal como es. Y ese ver mismo, sin el observador que juzga, sin el yo que quiere cambiar lo que ve,
Ese ver es el comienzo de la transformación. Cuando ves tu propia violencia sin condenarla ni justificarla, algo extraordinario sucede. La violencia empieza a disolverse por sí misma. No porque tú estés tratando de cambiarla, sino porque la luz de la atención pura tiene un efecto transformador. Es como cuando llevas una planta que estaba en la oscuridad hacia la luz del sol. No tienes que hacer nada más. La luz misma hace el trabajo. Pero esto requiere una honestidad brutal. Requiere que dejes de pretender, que dejes de usar palabras espirituales para esconder tu realidad psicológica, que dejes de acumular experiencias y conocimientos como si fueran tesoros, que estés dispuesto a quedarte completamente desnudo frente a ti mismo, sin ninguna protección, sin ninguna imagen que mantener. Y aquí es donde el miedo entra. Porque si no tenemos rituales, si no tenemos creencias, si no tenemos prácticas a las cuales aferrarnos, ¿qué nos queda? Nos quedamos con nosotros mismos tal como somos. Y eso es aterrador. Es mucho más aterrador que cualquier infierno descrito en los textos religiosos, porque significa enfrentar nuestra propia vacuidad, nuestra propia insignificancia, nuestra propia soledad existencial. Los rituales nos protegen de este encuentro, nos dan algo que hacer, algo en lo cual ocupar la mente, nos proporcionan una estructura, un sentido de propósito, una sensación de estar en el camino correcto. Sin ellos, estamos a la deriva en un océano de incertidumbre. Y la mente humana tiene un terror profundo a la incertidumbre. Preferimos la prisión conocida de nuestros patrones que la libertad desconocida de no saber. Krishnamurti hablaba frecuentemente de este miedo a estar completamente solo consigo mismo. Decía que la mayoría de las personas nunca experimentan esto. Siempre están acompañadas, si no por otras personas, entonces por sus propios pensamientos, sus propias proyecciones, sus propias distracciones. La televisión, el teléfono, el trabajo, los rituales, todo sirve para llenar el espacio vacío que nos aterra enfrentar. Pero es precisamente en ese espacio vacío donde lo sagrado puede emerger. No lo sagrado como una idea, no lo sagrado como una creencia, sino lo sagrado como una realidad viva. Cuando la mente está completamente quieta, no porque esté reprimida, sino porque ha visto la futilidad de su propio movimiento, entonces hay una apertura. Y en esa apertura, algo completamente diferente puede suceder. Esto no es algo que puedas buscar, no es algo que puedas practicar, no es el resultado de ningún método, de ninguna técnica. Es lo que sucede naturalmente cuando todo el movimiento del yo se ha detenido, cuando no hay nadie buscando experiencias espirituales, cuando no hay nadie tratando de volverse mejor, cuando no hay nadie acumulando méritos para una vida futura. Pero nuestra cultura completa está construida alrededor de la idea opuesta. Nos enseñan desde niños que debemos volvernos algo, mejores, más exitosos, más virtuosos, más espirituales. Siempre hay una meta que alcanzar, siempre hay un ideal que perseguir. Y los rituales religiosos son parte de este mismo sistema. Te prometen que si haces ciertas cosas, si ofreces suficiente, si rezas lo suficiente, alcanzarás algo. Cielo, iluminación, paz, lo que sea. Krishnamurti decía que todo esto es fundamentalmente falso. No porque el cielo o la iluminación no existan, sino porque la idea misma de alcanzar algo perpetúa el problema. El problema es el yo que quiere alcanzar. El problema es el tiempo psicológico, la idea de que soy esto ahora, pero seré aquello en el futuro. Mientras esa estructura esté operando, no importa cuántos rituales hagas, no importa cuántas ofrendas lleves, seguirás atrapado en el mismo patrón. La verdadera religión, si es que podemos usar esa palabra, no tiene nada que ver con volverse algo. Tiene que ver con ver lo que eres y permitir que esa visión transforme completamente tu manera de vivir. No como un proyecto, no como algo que tomas tiempo, sino como algo inmediato, instantáneo.
Como cuando ves una serpiente en el camino y te apartas. No necesitas tiempo para decidir apartarte. La percepción del peligro y la acción son una sola cosa. De la misma manera, cuando ves realmente tu propia violencia, tu propio egoísmo, tu propia inconsciencia, el ver mismo es el cambio. No hay un yo separado que primero ve y luego decide cambiar. El cambio es inherente a la percepción pura. Pero esta percepción pura no puede ocurrir mientras la mente está ocupada con rituales, con creencias, con la idea de que está en un camino espiritual. Entonces, llegamos a una paradoja interesante. Para tener algo genuino que ofrecer, primero debes soltar la idea misma de ofrecer. Debes dejar de tratar a lo divino como si fuera alguien que necesita tus ofrendas. Debes ver que todo el marco de referencia está equivocado. No hay un tú separado aquí y un Dios separado allá que necesita ser apaciguado, complacido u honrado con tus gestos. Lo que llamamos Dios o verdad o lo sagrado no es algo separado de la vida. Está en el árbol, en el pájaro, en el niño que juega, en el anciano que camina lentamente. Está en la relación entre las cosas, en el espacio entre los pensamientos, en el silencio que existe cuando la mente no está creando problemas. No necesita tus flores, no necesita tu dinero, no necesita que te arrodilles de cierta manera. Lo que necesita, si es que podemos usar esa palabra, es que despiertes, que veas, que estés presente, que vivas desde un lugar de atención genuina, en lugar de desde el automatismo de tus condicionamientos. Y eso no requiere ningún ritual. De hecho, los rituales pueden ser un obstáculo porque te dan la sensación de que estás haciendo algo cuando en realidad estás evitando la única cosa que importa, estar completamente despierto a este momento, a esta vida, tal como es. Ahora bien, alguien podría preguntar, ¿entonces los rituales son completamente inútiles? ¿Deberíamos deshacernos de todas las tradiciones, de todas las prácticas? Y la respuesta no es tan simple. El problema no es el ritual en sí mismo. El problema es nuestra relación con el ritual. Si haces un ritual con plena conciencia de que es solo un gesto, una expresión de algo que ya está vivo en ti, entonces no hay problema. El problema surge cuando el ritual se vuelve un sustituto de esa vida interior, cuando se vuelve mecánico, cuando lo haces porque crees que debes hacerlo o porque esperas algún resultado. Piensa en la diferencia entre alguien que le da flores a su pareja porque genuinamente quiere expresar su amor y alguien que le da flores porque es el aniversario y se espera que lo haga. El gesto es el mismo, pero la calidad es completamente diferente. En un caso, el gesto surge de algo vivo. En el otro caso, es mecánico, vacío, hecho por obligación o por miedo a las consecuencias de no hacerlo. Lo mismo aplica a los rituales religiosos. Si enciendes una vela porque en ese momento surge en ti un sentido de gratitud, de reverencia, de asombro ante el misterio de la existencia, entonces ese gesto tiene belleza. No porque la vela en sí misma haga algo, sino porque es una expresión auténtica de tu estado interno. Pero si enciendes la vela porque crees que Dios se enojará si no lo haces, o porque piensas que te traerá buena suerte, entonces el gesto está envenenado desde el principio. Está basado en miedo, en codicia, en superstición. Krishnamurti no estaba en contra de la belleza. No estaba en contra de los gestos de reverencia o gratitud. Estaba en contra de la mecanización de estos gestos, de su transformación en transacciones. Estaba señalando que cuando el gesto se vuelve repetitivo, automático, separado de cualquier sentimiento genuino, entonces se vuelve parte del problema, en lugar de parte de la solución. Y esto nos lleva a algo muy importante. La mayoría de las personas que van a templos, iglesias, mezquitas, no van porque estén llenas de amor o gratitud o asombro. Van porque tienen miedo,
miedo de la muerte, miedo del fracaso, miedo del castigo divino, o van porque quieren algo. Quieren éxito, quieren salud, quieren que sus problemas se resuelvan. Es una transacción. Dame esto y yo te daré aquello. Pero lo divino, si es que existe algo así, no funciona como un comerciante. No puedes sobornarlo con tus ofrendas. No puedes manipularlo con tus oraciones. Y sin embargo, toda la estructura de la religión organizada está construida sobre esta premisa. Haz esto y recibirás aquello. Obedece estas reglas y serás recompensado. Desobedécelas y serás castigado. Es una mentalidad completamente materialista, disfrazada con lenguaje espiritual. La verdadera espiritualidad, si es que podemos llamarla así, no tiene nada que ver con recompensas y castigos. No tiene nada que ver con acumular méritos o evitar pecados. Tiene que ver con despertar a la naturaleza de la realidad, con ver que el yo separado es una ilusión, que la división entre tú y el otro, entre el observador y lo observado, entre el pensador y el pensamiento, es creada por el pensamiento mismo. Cuando esta división colapsa, no como una idea, sino como una percepción real, entonces lo que queda es algo completamente diferente. No es una experiencia que puedas describir o recordar o repetir. Es una manera completamente diferente de existir. Y desde ese estado, si haces un ritual, no es porque esperas algo a cambio. Es simplemente una celebración espontánea de lo que es. Pero no puedes llegar a ese estado a través de rituales. No puedes pensar en tu camino hacia allá. No puedes practicar tu camino hacia allá. Todo lo que puedes hacer es ver muy claramente cómo tu mente está funcionando. Ver cómo está constantemente buscando, constantemente escapando, constantemente tratando de volverse algo diferente de lo que es. Y en ese ver, sin tratar de cambiar nada, la transformación sucede por sí misma. Esto es lo que Krishnamurti llamaba la revolución psicológica. No es una revolución que organizas o planeas. Es lo que sucede cuando toda la estructura del yo, con sus miedos, sus deseos, sus ambiciones, es vista completamente. Y esa visión no requiere tiempo, no requiere práctica, requiere atención. Atención sin elección, sin juicio, sin el observador que está separado de lo observado. Entonces, volviendo a la pregunta original, ¿qué tienes que ofrecer cuando vas a lo sagrado? Si eres honesto, probablemente nada genuino. Probablemente solo los mismos miedos, los mismos deseos, las mismas confusiones, disfrazadas con flores y monedas. Y eso está bien. Reconocer esto es el primer paso. Es mejor ver que no tienes nada que ofrecer que pretender que tus ofrendas materiales son algo más de lo que son. Pero hay una posibilidad diferente. En lugar de ir a lo sagrado con tus manos llenas de objetos externos, ¿qué pasaría si fueras con las manos completamente vacías? No vacías porque no tienes dinero para comprar flores, sino vacías porque has soltado toda la idea de que necesitas llevar algo. Vacías, porque has visto que lo sagrado no está allá, en ese edificio, esperando tus ofrendas. Está aquí, en este momento, en la calidad de tu atención, en la profundidad de tu presencia. Cuando tus manos están vacías de esta manera, cuando tu mente está vacía de expectativas y exigencias, entonces, por primera vez, puedes recibir. No recibir algo, no recibir una bendición o una gracia, sino simplemente estar abierto a lo que es. Y esa apertura misma es lo sagrado manifestándose. No necesitas ir a ningún lado para encontrarlo. No necesitas hacer ningún ritual para merecerlo. Está aquí, siempre ha estado aquí, esperando que dejes de buscar para poder revelarse. Pero esto requiere una muerte.
la muerte de todo lo que has creído que eres, la muerte de la persona que va a templos buscando consuelo, la muerte de la persona que hace ofrendas esperando recompensas, la muerte de la persona que acumula conocimiento espiritual pensando que eso la hará libre. Todas estas son solo imágenes, construcciones mentales, patrones aprendidos. No son tú, no son la realidad. Y cuando todas estas imágenes mueren, cuando ya no hay nadie tratando de volverse espiritual, cuando ya no hay nadie buscando la iluminación, entonces lo que queda es algo extraordinariamente simple. Es la vida misma, sin la interferencia del yo. Es la capacidad de ver un árbol sin el comentario mental. Es la capacidad de escuchar a otra persona sin la pantalla de tus propias opiniones. Es la capacidad de vivir sin estar constantemente en guerra contigo mismo. Esto no es algo grandioso o místico. No es una experiencia especial que algunos elegidos tienen. Es la manera más natural de existir, pero la hemos perdido bajo capas y capas de condicionamiento. Y los rituales, las creencias, las prácticas espirituales pueden ser parte de ese condicionamiento. Pueden ser otras capas que agregamos pensando que nos estamos acercando a la verdad, cuando en realidad nos estamos alejando de ella. Entonces la invitación es muy simple, pero muy radical. Mira dentro de ti mismo sin ninguna agenda, sin tratar de encontrar algo, sin tratar de cambiar algo, sin tratar de volverse algo. Solo mira. Mira tu codicia cuando surge. Mira tu ira cuando explota. Mira tu miedo cuando te paraliza. No para juzgarlo, no para reprimirlo, no para racionalizarlo, solo para verlo tal como es. Y en ese ver puro, algo milagroso sucede. Lo que estás viendo empieza a transformarse. No porque tú lo estés transformando, sino porque la luz de la conciencia tiene un efecto transformador inherente. Es como si estuvieras sosteniendo un pedazo de hielo bajo el sol. No necesitas hacer nada. El sol mismo derrite el hielo. De la misma manera, la atención pura disuelve los patrones psicológicos que te mantienen atrapado. Pero esto no puede ser una práctica. No puedes decir que todos los días a las 6 de la mañana te sentarás y observarás tu mente durante media hora. Porque entonces se vuelve mecánico otra vez. Se vuelve otro ritual, otra cosa que haces para volverse espiritual. La observación genuina surge espontáneamente cuando estás realmente interesado en comprender cómo funciona tu mente. Cuando no estás tratando de alcanzar un estado particular, sino genuinamente curioso sobre tu propio funcionamiento psicológico. Y esa curiosidad no puede ser cultivada. O está ahí, o no está. Si no está, entonces probablemente seguirás buscando consuelo en rituales, en creencias, en prácticas. Y no hay nada malo con eso. Es donde la mayoría de las personas están. Pero si esa curiosidad está ahí, si hay una pasión real por comprender, entonces no necesitas que nadie te diga qué hacer. Empezarás a mirar por ti mismo. Y esa mirada, esa investigación, te llevará mucho más lejos que cualquier ritual o cualquier creencia. Así que la pregunta sigue ahí, esperando ser enfrentada con honestidad. ¿Qué tienes para ofrecer a la vida, a lo sagrado, a Dios, a la verdad, o como sea que quieras llamarlo? ¿Tienes algo genuino o solo tienes símbolos vacíos? ¿Tienes transformación real o solo esperanza de transformación futura? ¿Tienes amor o solo la idea del amor? ¿Tienes paz o solo momentos de escape de tu conflicto interno? Estas preguntas no están hechas para desanimarte, están hechas para despertarte, para sacarte de tu sueño espiritual. Porque es posible despertar, es posible vivir desde un lugar completamente diferente, pero no puedes llegar ahí mientras estés aferrado a tus muletas espirituales, mientras estés dependiendo de rituales externos para darte un sentido de conexión con lo sagrado. Lo sagrado no está en el templo,
Está en la calidad de tu atención cuando miras a otra persona. Está en la manera en que caminas sobre la tierra. Está en cómo respondes cuando alguien te hace daño. Está en tu capacidad de estar completamente presente sin estar constantemente buscando algo más. Y eso no requiere ninguna ofrenda material, solo requiere que estés completamente aquí, completamente despierto, completamente vivo. Y quizás eso, al final, es lo único genuino que cualquiera de nosotros puede ofrecer. No nuestras flores o nuestro dinero o nuestras postraciones, sino nuestra presencia total, nuestra atención completa, nuestra voluntad de ver la verdad sin importar cuán incómoda sea. Eso es lo que la vida pide de nosotros. Eso es lo que lo sagrado espera. No nuestros rituales vacíos, sino nuestra honestidad brutal. No nuestras ofrendas materiales, sino nuestra transformación genuina.